Buenos días desde la Appleton Private University. Hoy nos complace anunciar el esperado taller Bruegel, antropólogo de su tiempo, impartido por el reputado Dr. José Luis Monuera. Este exclusivo taller se enmarca dentro de los tesoros ocultos del arte y promete sumergirnos en aspectos desconocidos y fascinantes del artista flamenco Peter Bruegel el Viejo. Entonces, maestro, Magister Magnum, cuando quieras, arrancamos. Bueno, pues buenos días a todos y todas los participantes. Vamos a introducirnos de manera, y nunca mejor dicho, introductoria en el arte de Peter Bruegel. Bruegel es un personaje muy particular que pertenece a la pintura flamenca y que en algunos aspectos es seguidor de otros muchos flamencos, pero que tiene una particularidad que no tiene el resto, que es un notario de su tiempo. Es decir, es una persona que va a representar mediante el uso de refranes y mediante el uso cotidiano de multitud de cuestiones, nos va a representar la vida de la época. De tal manera que cada uno de esos cuadros es una joya en sí. Es decir, nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuando haga el cuadro de juego de niños, nos encontraremos con que se desarrollan más de 80 juegos distintos de la época, algunos de ellos incomprensibles para personas como nosotros, ¿no? Como por ejemplo el equilibrio de un madero, pues automáticamente nosotros decimos, bueno, y eso es un juego, pues en aquella época sí era un juego y era un juego de habilidad muy entretenido. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en esta primera exposición sobre Peter Bruegel. Nos vamos a centrar en tres obras fundamentales de él. Una que es La caída de Ícaro, otra que es la de los refranes flamencos, en la que veremos cómo se desarrollan más de 120 refranes en una sola obra pictórica. Y por último, una tabla que él hizo de 12 refranes, que además son algunos que complementan al cuadro de los refranes. Y también veremos algunos ejemplos de los 7 pecados capitales en los que trabaja al estilo del Bosco. Podemos entender perfectamente que algunos autores confundan la figura de Peter Bruegel con la figura del Bosco. Pero hemos de entender que el Bosco nace en 1450 y muere en 1506, mientras que Bruegel, su vida se desarrolla mucho más dentro del campo del siglo XVI. En 1556-59 es la obra de la que nosotros vamos a hablar. Entonces, vamos a ver si esto quiere funcionar. Bien. Es difícil encontrar la fecha exacta de Peter Bruegel. Se supone que nació cerca de Breda, en un pueblecito que le presta su nombre, ¿no? Entonces, en ese caso hay dos pueblos con el nombre de Bruegel o Brogel. Uno está en el Bramante septentrional, a unos 55 kilómetros de la actual villa holandesa de Breda, y el otro, que era doble y se denominaba Grote, Brogel o Kleine, que significa pequeño. Estaba situado en la actual Limburgo-Berga, alrededor de 71 kilómetros de donde se encuentra la ciudad de Breda, ¿no? Y que pertenece al Principado de Lieja. Por lo tanto, no podemos decir una fecha exacta, pero sí podemos entender según dos hechos distintos. Uno, el primero, en el que se sabe que murió en 1569 y que murió en la plena flor de la vida, según algunos de sus cronistas, ¿no? Lo que quiere decir que moriría entre los 35, 45, incluso 50 años. Y el segundo, que fue admitido como maestro de los registros del gremio de San Lucas de Amberes en el año 1551, por lo que esto solía ocurrir en gente que era ya mayor de edad para la época, es decir, a partir de los 21 o 25 años. Con todo ello, podemos situar la fecha de nacimiento de Bruegel entre el 25 y el 1530, con lo cual han pasado casi 25 años o entre 20 y 25 años desde la muerte del Bosco. Por lo tanto, podemos entender que parte de la obra de Bruegel, al menos en la parte del grabado, sería como una inspiración directa del maestro del Bosco, ¿no? Podemos también entender que es contemporáneo de Felipe II de España, ya que adquiere algunas de las obras de Peter Bruegel. Vemos aquí que es el padre, Peter Bruegel el Viejo, que es el que nosotros vamos a analizar, es el padre de Peter Bruegel el Joven y es el padre de otro Peter Bruegel, en este caso sería Jan Bruegel, que sería el Viejo. Y este a su vez es padre de Jan Bruegel el Joven, a su vez de su hijo Abraham, todos ellos pintores, y de Ana Bruegel y de David Bruegel, ¿no? Que también se denominará el joven.
Siempre, según su cronista, que el cronista que nos narra parte de la vida de Bruegel, es Van Mander, pues según él fue aprendiz de Peter Crocker van Aels, que es un artista cultivado, decano del gremio de artistas, que era además pintor y arquitecto, y con cuya hija Meiken acabó casándose Peter Bruegel. En 1551 fue aceptado como maestro del gremio de pintores de Amberes, como ya hemos dicho con anterioridad. Viajó por Francia e Italia en el 53 y en Roma pudo trabajar en el taller del miniaturista Giulio Crovio. Permaneció una temporada en el taller con el maestro siciliano. Vemos aquí un detalle de un cuadro suyo que se llama Combate en el puerto de Amberes, lo cual ya nos da idea del preciosismo a la hora de trabajar y de la capacidad de plasmar los detalles que lo hace un pintor casi miniaturista por la formación que tuvo con Giulio Crovio. Vemos este cuadro de la caída de Ícaro, que es el que vamos a hablar hoy, que me dice que estoy silenciado, ya no estoy silenciado. Bien, vemos este cuadro que se llama La caída de Ícaro. El problema es encontrar a Ícaro. Sabemos la leyenda que nos cuenta que él y su padre, celosos de los dioses, se hicieron unas alas para poder volar y al estar cerca del sol se derrite la cera con la que estaban pegadas las plumas y acaba cayendo y muriendo Ícaro, ¿no? Mientras que Dédalo pudo sobrevivir. Bien, pues ¿alguien es capaz de encontrar dentro de este cuadro a Dédalo? O sea, no a Dédalo, sino a Ícaro. Se admiten Se, propuestas. se ve unas piernas que se ven saliendo del agua, ¿puede ser? Eso es, ahí es, correctamente. Es decir, entonces nos indican dos cuestiones fundamentales. Una, que el autor nos reproduce el momento, el último momento de la aventura de Ícaro, que es cuando cae y muere, ¿no? Y lo vamos a ver después el detalle de que tan solo podemos saber que es Ícaro por las dos piernas, por la manita y por una serie de plumas que vienen flotando desde arriba. Una cosa destacada de este cuadro es que está hecho en perspectiva caballera. Para que se pueda entender, sería como si nosotros estuviéramos montados en lo alto de un caballo. Es decir, tenemos una visión muy por encima de la línea de horizonte. Con lo cual tenemos una visión perfecta y en ángulo de lo que se está desarrollando en la escena, ¿no? Es importante para poder comprender parte del movimiento. En efecto, Ícaro está ahí y ha caído y es la única forma que tenemos de poderlo localizar. Pero ¿no os resulta extraño que no hay ni un solo movimiento por parte de las personas que están alrededor? Es decir, podemos ver aquí un detalle de las piernas de Ícaro y de algunas de las plumas que están cayendo cuando ya él ha caído. Vemos aquí precisamente que la caída viene de arriba porque vemos estas plumas que si nos fijamos en la obra en general apenas son apreciables, con lo cual podríamos decir que es anecdótico la caída de Ícaro. Podemos además apreciar que en el cuadro de la caída aparece junto al este Ícaro que se está hundiendo una perdiz. Y eso indica que Peter Bruegel era muy conocedor de la leyenda de Ovidio, porque precisamente en un momento anterior de la vida de Ícaro, cuando intenta matar a un joven intentándolo arrojar desde una torre, una diosa lo salva convirtiéndolo en perdiz, ¿no? Y por lo tanto, el que muere en esta ocasión es Ícaro, mientras que la perdiz sigue tranquila en su rama, ¿no? Por lo tanto, es una forma de recordarnos parte del cuento de la Odisea que nos narra Ovidio con respecto al episodio de Ícaro. Podemos ver que Bruegel, siendo fiel al relato que nos narra Ovidio, nos representa la caída y dice que tanto un labriego, un pastor y un pescador contemplaron la escena de la caída de Ícaro y que textualmente quedaron asombrados al creer ver a los dioses a través del éter. Esa tranquilidad que tienen los tres, si os fijáis, el campesino sigue arando tranquilamente a pesar de que ha caído una persona del cielo. Justamente el pastor está mirando hacia otro lado, la escena se produce a su espalda, como podemos ver en la obra general.
La escena se produce a su espalda, incluso el pescador que está aquí, que no lo capta este corte del cuadro que he hecho, está totalmente a lo suyo, es decir, no está preocupado por la escena que se está reproduciendo delante de él, sino que él sigue picando, ¿no? Sigue pescando y sigue a su historia. Con lo cual nos da idea de lo leve, la insignificancia del ser humano ante el mundo que va a lo suyo, ¿no? Podemos apreciar perfectamente el detalle de cómo no tiene ninguna importancia lo que está pasando. Pero es más, tiene una cierta contradicción a este cuadro que veremos que es corregida con posterioridad en otra obra supuestamente atribuida a Bruegel, que se encuentra en el Museo Van Buren, pero no quiero adelantar. Vemos que hay un detalle que contradice parte de lo que se desarrolla en este cuadro, que es que el sol se está ocultando. Y el detalle precisamente de que Ícaro pueda producirse esa caída es porque el sol del mediodía derrite la cera con la que estaban pegadas las alas. Por lo tanto, es una contradicción en sí misma, ¿no? Podemos observar además que en ese cuadro que pertenece, supuestamente es una copia del taller de Peter Bruegel, el Sol aparece en su cenit. Podemos apreciar también la figura de Dédalo, que sigue volando a pesar de la caída de Ícaro. Aquí sí tiene sentido el personaje del campesino que está mirando precisamente la figura de Dédalo, ¿eh? Y que realmente sí podríamos, incluso hay un detalle que es la proyección de la sombra de la figura, con lo cual nos podría dar la sensación de que el Sol se puede encontrar sobre el horizonte sobre unos 60 grados, ¿no? Por la inclinación de la sombra con respecto al plano general, ¿no? Lo podemos apreciar aquí. Fijaros que el Sol tendría que estar a una altura superior a la que yo estoy señalando con el cursor para hacer esa proyección de esa sombra y por lo tanto sí sería entendible, que aquí se ve perfectamente, sí sería entendible la posibilidad de que se derritiera la cera, mientras que aquí no aparece, como hemos visto con anterioridad, atardeciendo. Vemos la caída desde el punto en el que pudo caer Ícaro, vemos dónde está situado en el cuadro de copia de Van Buren Dédalo. Vemos también que aparece, y esto lo vamos a ver mucho en los cuadros de Bruegel, porque aparece una serie de personajes que son casi imperceptibles. Lo veremos después en otra obra, que aparece un personaje casi en la oscuridad, muy, muy difícil de distinguir, que está royendo un hueso. Y aquí nos encontramos un personaje que no se sabe si está durmiendo la siesta o si es un personaje fallecido, ¿no? Fijaros que este personaje se encontraría aquí, dentro de lo que sería la obra, y sin embargo podría pasar perfectamente desapercibido, ¿no? Es muy importante en la obra de Bruegel estar pendiente de cada detalle porque cada detalle tiene un significado, ¿no? Vemos que todos los puntos convergen hacia la figura que lleva un chaleco rojo y con eso consigue, primero, centrar la atención del espectador porque es el único tono rojo que hay en toda la composición. Si nos fijamos, casi toda la composición está gestionada en tonos verdosos, en tonos ocre, con lo cual va a hacer que se produzca una figura que nosotros lo contemplamos como los artistas como un aguzamiento. El aguzamiento es crear una tensión superficial en la composición para que la vista se vaya a un punto muy determinado. Lo logra magistralmente Velázquez, cuando hablemos de Velázquez, y lo logran otros muchos artistas para que el recorrido visual por toda la obra se concentre en un único punto. Y además lo refuerza precisamente utilizando el color complementario de los tonos verdosos. Sabemos que el complementario o el primario que genera el complementario sería en este caso el rojo, con respecto al resto, con lo cual hemos conseguido concentrar todos los elementos en un punto único y nos sirve precisamente para distraer la atención de la verdadera acción, ¿no? Que sería en este caso la caída de Ícaro. Entre 1555 y 1563 se establece en Amberes y trabaja para el editor Jerónimo Koch, haciendo unos dibujos preliminares para diversos grabados. En este caso serían los 7 pecados capitales, en el que utiliza parte de la iconografía propia del Bosco, que a su vez es parte de la iconografía propia de los manuscritos iluminados, de los pergaminos iluminados. Entonces vemos aquí
como en la lujuria, en uno de los pecados capitales, utiliza alguna de las simbologías que ya vimos en su momento cuando hablamos del bosco. ¿Os recordáis? Que hablamos del mejillón, que las perlas representaban el semen, etcétera, pues también lo vemos representado no solo en la parte del grabado, sino también lo vemos representado en la obra de las Tentaciones de San Antonio, donde él sitúa también una pareja, pero esta pareja está dentro de su propia perla, ¿no? Por lo cual se utiliza una iconografía común que es parte de la tesis que yo defiendo, que los pintores flamencos beben de los manuscritos iluminados de los siglos XI y XII y ellos desarrollan su labor trayendo esos elementos iconográficos a convertirlos en una obra de arte y valiéndose del significado intrínseco que tiene para hacer esa obra de arte tan variada y tan rica de contenido como vimos que a la hora de analizar el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco. Vemos aquí la soberbia, vemos diferentes elementos que se repiten, como la mujer con el espejo, como vemos que se repiten diferentes momentos. Son elementos comunes. Cada uno de estos grabados sería interesantísimo el poder analizar todos y cada uno de los elementos, que no descarto que alguna vez lo hagamos con el objeto de podernos dar cuenta de la riqueza simbólica e iconográfica que tiene. Por ejemplo, vemos aquí así a vuela pluma, no lo he estudiado con profundidad porque me he volcado más en otra obra, pero vemos aquí la representación del unicornio confundido con un rinoceronte. Durante mucho tiempo, como ya hemos hablado en alguna ocasión, se confundieron los dos. ¿Y por qué está el unicornio siempre tocando el agua? Porque el cuerno del unicornio se suponía que purificaba, por eso se identifica con la figura de Cristo. Purificaba el agua. ¿Os acordáis cuando vimos en el Jardín de las Delicias que en un lado estaba un rinoceronte y un unicornio tocando el agua y por el lado contrario salían los bichos a esconderse en una caverna y demás? Porque no lo vamos a encontrar exactamente igual. Con lo cual vamos a tener diferentes elementos que se repiten de manera continuada, ¿no? Vemos aquí la envidia. Vemos aquí, por ejemplo, nos fijaremos en la figura de los dos perros peleando por un hueso, que después lo vamos a ver representado en el cuadro de los refranes. Utiliza mucha iconografía que posteriormente va a plasmar. Tenemos en cuenta que cuando trabaja de grabador es muy anterior a la creación del cuadro de los refranes. Tenemos la gula, donde también se van a representar multitud de elementos propios de la obra del Bosco. Tenemos la avaricia, la ira. Se sabe muy poco de la personalidad de Peter Bruegel, ¿no? Según Mander, que supuestamente es su cronista, nos dice: era un hombre tranquilo, sabio y discreto, pero en compañía era divertido y le gustaba asustar a la gente o a sus aprendices con historias de fantasmas y cientos de otras diabluras. Por lo tanto, podemos entender que el Bruegel era un hombre disfrutón de la vida y lo vamos a ver a través de su obra, porque en general él representa muchas bodas de aldeanos a las que él solía acostumbrarse, solía presentarse en esas bodas disfrazado, como veremos posteriormente, como nos dice otra vez Mander, que hemos de entender que sería el cronista de él. Por lo tanto, nos encontramos que Bruegel es un tío que le gusta disfrutar de la vida, que se mueve dentro de un campo muy determinado, que no es un hombre tortuoso, como podría ocurrir con la figura del Bosco o con otros del campo del flamenco. Bruegel murió en Bruselas en septiembre de 1569 y ese sí es un dato que tenemos cierto, porque existen registros de su muerte y de su enterramiento, y fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de la Capilla de Bruselas. Manden nos cuenta cómo, por ejemplo, se coló en la boda de su amigo Hans Franker, que era joyero de Amberes, y nos dice lo siguiente: en compañía de Franker, a Bruegel le gustaba visitar a los campesinos en las bodas o ferias. Los dos hombres se vestían como los campesinos e incluso como los demás invitados llevaban regalos y se comportaban como si pertenecieran a la familia o pertenecieran al círculo de uno u otro de los esposos. Le encantaba observar las costumbres de los campesinos, sus modales en la mesa,
baile, juegos, formas de cortejo y todas las bufonadas que podían ofrecer y que el pintor supo reproducir con gran sensibilidad y humor, con el color, tanto a la acuarela como al óleo, y siendo muy versado en las dos técnicas. Conocía bien el carácter de los campesinos y campesinas de Kempen y de sus alrededores. Sabía cómo se visten al natural y pintar sus gestos groseros cuando bailaban, caminaban o se quedaban de pie mientras se dedicaban a tareas diferentes. Dibujaba con convicción extraordinaria y dominaba particularmente el dibujo a la pluma. Con lo cual podemos ver que era un señor, pues como he dicho antes, un disfrutón de la vida. Esta es la obra que hoy vamos a analizar con mayor propensión, en el sentido de que vemos una obra en conjunto con un montón de elementos, de figuras alrededor, pero sin embargo vemos que hay una serie de peculiaridades y que lo que va a hacer precisamente, y su nombre nos lo indica, son los proverbios holandeses, proverbios o refranes. Con lo cual nos vamos a encontrar con que es un catálogo de proverbios que indica muy bien la forma de pensar y la forma de vivir de la persona flamenca, del flamenco de aquella época, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer un recorrido en el que este cuadro también se llama La capa azul o El mundo al revés o La locura del mundo, ¿eh? Y lo que nos va a indicar es precisamente cada uno de esos elementos. Por ejemplo, he situado la ubicación para que nos demos cuenta cómo incluso hace un barrido casi en espiral, ¿no? Para que podamos verlo detalladamente. Por ejemplo, el primer refrán, tortas para el techo es ser muy rico. Lo que indica que una persona, en fin, yo creo que por sí solo, ¿no? ¿Para qué vas a tapar los agujeros del techo con tortas? ¿No? Es porque te sobra el dinero. Techo viejo requiere parches nuevos y aquí podemos darle diferentes interpretaciones al refrán, cada uno. ¿Eh? Tener un agujero en el techo, ser un simple, hacerlo con un canuto, tener pocas luces. Tejado sin teja, se pueden oír las conversaciones, pues eso, que las paredes tienen oído. Aquí cuelga la cazuela, lo que es lo opuesto a lo que debería ser. La cazuela nunca debería estar colgada, debería estar siempre en función para dotar de alimentos, ¿no? Fijaros que cada uno de los detalles del cuadro tiene un significado. No está hecho nada al azar. Es una de las cosas que a mí más me gustaría, el poder hacer un análisis desde la reflectografía de ultravioleta para poder comprender cómo trabaja el pintor, si una figura se ha antepuesto a la otra, cómo ha compuesto para que una figura no se pise con la otra o si se pisa tenga un significado distinto. En fin, sería muy interesante porque nos daría parte de la forma de pensar del creador y por lo tanto nos daría muchas pistas de cómo se sigue ese proceso intelectivo para poder reproducir en un mínimo espacio, a pesar que la obra es grande, una gran cantidad de contenido y sobre todo un desarrollo iconográfico determinado. Tener un dolor de muela detrás de la oreja es fingir. Orinar en la luna es perder el tiempo en esfuerzos inútiles. Disparar por segunda vez una ballesta para recuperar la primera es repetir una acción estúpida, por lo tanto es perder el tiempo. Crecer fuera de la ventana es que no puede esconderse. Lo vemos aquí cómo se desarrolla. Afeitar un tonto sin espuma es engañar a alguien. Lo vemos aquí. Como incluso le pone orejas de burro. Son detalles. Dos tontos bajo la misma capucha significa que la estupidez busca compañía. Tocar en la picota es llamar la atención del público con acciones vergonzosas. Si las puertas están abiertas, los cerdos corren hacia el establo, el grano más pequeño, el cerdo más gordo. El beneficio de uno pertenece a la perdición del otro. Y hay una parte del refrán que además aquí veríamos dos refranes, una que si el descuido cuesta caro y el grano se pierde precisamente, y vemos una tercera que vamos a desarrollar con posterioridad, que es el personaje corriendo con el culo ardiendo, que es el que traga fuego, caga chispa. Quien siembra el viento recoge tempestades. Si os fijáis, ni un solo elemento está puesto al azar.
Colgar un impermeable a favor del viento es ajustar tu opinión al momento actual y que te resbale todo, es decir, sea un veleta. Podría haberlo representado simplemente con un veleta, ¿no? Con una veleta. Él coge un personaje y lo representa, que además es una capa de color azul oscuro, que después veremos lo que representa la capa azul, ¿no? Ondear plumas al viento, un trabajo inútil. Ver los ojos de la cigüeña, pues perder el tiempo, es estar ocioso. Es algo así como ver pasar el tiempo. Si os fijáis, hay un paralelismo entre este tipo de refrán y parte de los refranes que forman parte de la cultura española o castellana, ¿no? Matar 2 moscas de golpe, trabajo efectivo y provechoso. Fijaros que se ve ahí una figura y lo último que piensa es el posible significado que tiene. Caída de un toro a un burro, pues caer en malos tiempos. Besar el pomo de la puerta, pues falta de sinceridad, hacer pelota para obtener un fin. Refregar el culo contra la puerta, pues menospreciar a alguien. Lleva también una carga. No pude localizar pues, el significado, pero posiblemente indicara que llevar esa carga es tener un, un problema de tipo sentimental, ¿no? O un problema físico, un problema... es una carga. Pescando en red ajena es perder su oportunidad. Veremos que con posterioridad en la tabla de los 12 refranes que también representa este mismo motivo y representa otros tantos que vamos a ver a lo largo de este estudio de los 120, 124 proverbios o refranes. No tolerar el resplandor del sol en el agua, estar celoso del brillo de los demás, la envidia. Con perdón, cagar por el mismo agujero, ser uña y carne. Colgar como un seto sobre un pozo, yendo al baño juntos, estar de acuerdo en todo. Vemos además que aquí la mano señala hacia los dos pobres o pedigüeños o los dos obreros que están ahí, con lo cual conlleva que estar de acuerdo en todo es también adular al personaje y es también ignorar o despreciar a la persona que te presta ese favor. Tirar el dinero al agua, que es despilfarrar el dinero de otro. Deja que la casa se incendie mientras te calienta, es decir, valerse de cualquier medio sin reparar en el daño ajeno, ¿no? Es decir, yo voy a lo mío y pase lo que pase. Un muro con grietas pronto caerá, lo que mal empieza, mal acaba. Fijaros que no hay ni un solo centímetro del cuadro que no tenga un significado ambivalente. Arrastrar una piedra grande es un negocio sin ganancia o arrastrar cuernos. Hacer correr de miedo a una anciana. La circunstancia hace que tenga nuevas cualidades, nuevas posibilidades. La anciana se supone que estaba impedida para el movimiento y fíjate cómo corre. Le van a tener que echarme unos perros de estos para que salga corriendo con la pata. No se pueden sacar higos de los excrementos de los caballos, pues que no se deje uno engañar por las apariencias. Eh, Quien haya visto un excremento de caballo sabe la similitud que pueda tener con los higos. Podemos ver arriba también cómo hace referencia también a otro cuadro suyo, que son un ciego guiando a otro ciego, que aparece precisamente en Mateo 15, en el versículo 14, que dice Jesús, supuestamente, dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo, como podemos ver magistralmente representado en el cuadro de Peter Bruegel el Viejo. Al fondo, que es casi imperceptible, en la parte de arriba, en la parte superior derecha del cuadro, vemos un barquito y dice vigila la vela, significa estar alerta o estar atento. Defecar en la horca, que está aquí, es ser indiferente a cualquier castigo. De hecho, una de las cosas por las que, porque Bruegel no firma todos los cuadros, una de las cosas por las que podemos identificar perfectamente la obra de Bruegel es porque suele poner siempre en todas sus obras un señor defecando.
Por lo tanto, podemos entender que es parte de la firma de Bruegel, ¿no? Lo veremos si hacemos otra sobre Bruegel, veremos cómo en diferentes cuadros aparece tarde o temprano en una esquinita, en un sitio muy determinado, con lo cual es una forma de decir que me importa un pito lo que opináis, pero esto es lo que hay, ¿no? Eh, quién sabe por qué el ganso está descalzo? Pues que todo tiene una solución, todo tiene una explicación, aunque a veces no sea obvia, ¿no? Fijaros cómo en pocos centímetros de un cuadro da lugar no solo a tres, hay un cuarto refrán que lo veremos con posterioridad con eso de los buitres volando, ¿no? Todo no importa cuando finalmente acaba saliendo la luz, que es cuando está aquí el... Por lo tanto, nada puede esconderse para siempre, por hondo que el diablo cague, nunca podrá esconderse para siempre. Es, como veis, muy escatológico. El viaje no ha acabado, aunque se vea la iglesia y el campanario. Una tarea no está lista hasta que se termina, no venda la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Fijaros que son elementos que están lejísimos en el cuadro. Si no soy el guardián de ellos, los gansos dejaré que sean gansos a los propios gansos, es decir, zapatero a tu zapato. Donde está el cadáver vuelan los cuervos. Podemos ver que se supone que caído ya de la horca porque se ha podrido la cuerda, debe de haber aquí un cadáver porque vemos volar los cuervos por encima. Esto representaría una causa-efecto, es decir, por el humo se sabe dónde está el fuego. Lanzar una capucha a través de una cerca, pues es realizar un acto sin tener confianza en su utilidad. Otro refrán es nadar contracorriente, que no hace falta hacer una breve explicación porque por sí mismo ya se define. El reloj de los osos baila. Por lo visto era un refrán muy particular en los países flamencos porque se cita con mucha asiduidad cuando está mirando los posibles orígenes y la verdad es que no he sido capaz de encontrar posible origen, que significa morirse de hambre, cosa que yo no lo puedo entender exactamente, ¿no? Y que también las personas semejantes se llevan bien entre ellos. Eh, si alguien de vosotros tiene otra posible explicación, yo se lo agradecería porque es la única parte del cuadro que no he sido capaz de comprender. Eso de los osos no viene a cuento. Los mejores cinturones se hacen de la piel de otra persona, es decir, que es más fácil conseguir algo a costa de otro. Lo vemos aquí, como vemos no hay desperdicio ni de un centímetro. El cántaro va al agua hasta que finalmente se rompe, que es exponerse a situaciones de peligro sin medir las consecuencias. Sujetar una anguila por la cola es emprender un trabajo difícil. La canasta fallida muestra a otros su indecisión, caerse con todo el equipo, tener una posición incómoda. Tome un huevo de ganso habiendo perdido el ganso. Tomar el huevo de la gallina en vez del de ganso es una decisión impropia, una decisión equivocada. Fijaros lo simbólico que es todo, como cada cosa. Bostezar delante del horno es asumir un trabajo que otro no es capaz de realizar. Es decir, quien mucho abarca, poco aprieta. Una azada sin mango es algo inútil. Una barra de pan es imposible acercar a otra barra de pan. Es decir, problemas económicos por el tipo de vida que uno lleve. Buscar un hacha debajo de la mesa es buscar pretextos inútiles. Si el hacha está entera, representará una cosa hecha y terminada. Pero es que además esa misma figura aparece con una linterna para encontrar una cosa, por lo tanto nos mostrará un talento oculto que tiene que mostrar precisamente con el símbolo de la linterna, es decir, iluminando la escena o iluminando mediante el genio. Poner un palo en la rueda es poner trabas para obtener cualquier asunto. La papilla derramada no se recupera, es decir, no hay vuelta atrás de lo que ya se ha hecho. El amor es donde las bolsas de dinero cuelgan, es decir, el amor se puede comprar, pero a la vez también forma parte de otro refrán, que es tirar para agarrar el otro extremo largo de la cuerda, es tirar para obtener beneficio. Girar el mundo con el pulgar es disfrutar de todos los beneficios sin ningún tipo de obligación. El que
no ha estado en la estufa por sí mismo, no buscará allí a otros. Es decir, sospechar que otros tienen malas intenciones a pesar de ello y que piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero también tiene otro refrán, que sería: estar de pie solo ante la estufa es estar muy orgulloso de sí mismo y no dejar lugar a otro. Atar una barba de lino a Cristo es esconder el engaño bajo el disfraz de la piedad. Fijaros que hay cantidad de elementos tan curiosos, ¿no? Ser forzado a inclinarse para triunfar en este mundo es que para tener éxito en este mundo ha de ser astuto y deshonesto. Arrojar rosas a los cerdos es lo mismo que nosotros lo tenemos, pero nosotros lo tenemos como margaritas. Llenar el pozo después de que el becerro se ahogó, pues indica actuar después del desastre. Es decir, no ser previsor. Ser paciente como un cordero, está esperando a que lo degüellen o a que lo esquilen. Poner una capucha con viseras es ocultar la infidelidad del marido. Que de hecho, en uno de los refranes que posteriormente veremos en la tabla de los 12 refranes, es precisamente que es como poner un distintivo, es como poner el farolillo rojo, ¿no? Que usaban mucho las culturas chinas de poner farolillo rojo, era que tocaba con esa amante ese día. Pues esto es exactamente igual, es poner una luminaria que, por mucho que se quiera ocultar el marido, es más conocido precisamente por ese intento de ocultar esa infidelidad de la pareja, ¿no? Un perro negro se ha atascado entre ellas, es decir, cuando dos mujeres están juntas, incluso un perro no va a ladrar porque no va a poder aportar nada al cotilleo, a los problemas que puedan surgir precisamente de esa relación de las dos. Por lo visto, este es un refrán muy común y que todavía se usa en esa zona. Transportar aire o vapor en canasta es una pérdida de tiempo. Ya vimos un símil con las plumas de esta misma obra. Sostener la vela al diablo es adula y es amigo. Confesar al diablo es divulgar secretos al enemigo. Lo vemos aquí, la figura del diablo. Y aquí vemos cómo se está poniendo una vela a Dios y otra vela al diablo, por si las moscas. Cortar un cerdo a través de la barriga es mala decisión y además no tiene arreglo. Dos perros nunca estarán de acuerdo en un solo hueso. Es discutir sin solución sobre su asunto. ¿Os acordáis que lo vimos en los grabados? Como él ya empezaba a representar esos refranes. Un zorro y una grulla se entretienen, es decir, la figura del zorro por astuto y la grulla también por perversa, porque además la grulla es de las que se aparece justo antes de la muerte o causa un perjuicio, pues aquí podemos entender como que dos timadores se divierten recordando sus timos a las personas que le han timado. Un plato vacío significa una belleza inocua. Puede ser muy bello el plato, pero si no tiene contenido, es una belleza superflua, sin ningún sentido. Una cuchara para hacer espuma, que le vemos ahí marcar, es como un parásito que se queda con lo mejor y quita lo demás. Me hacen la carne para que se enfríe, pues no, sin girar la carne y sin su jugo, pues que algunas cosas merecen una atención continuada y cuidados para poderlo llevar a buen provecho, ¿no? Sentarse sobre las brasas es ser impaciente. Pescar sin red es trabajar para beneficio de otros sin obtener uno el propio. El pez grande se come al chico, pues así el rico explota al pobre. Golpe en la oreja es propagar rumores. Los suecos están aquí es esperar en vano. Fornicar bajo una escoba es convivencia sin matrimonio. Sacar la escoba afuera significa divertirse en ausencia del dueño. Mirar a través de tus propios dedos es ser indulgente y empático con lo que te hagan. Allí cuelga el cuchillo significa aceptar un reto, arrojar el guante, estar dispuesto a afrontarlo todo. Los tontos van a la carta, la estupidez puede superar la mente, incluso disfrazados de payaso con nariz, lo vemos aquí, con nariz de pega, de payaso.
El dado está echado, por lo tanto la suerte está echada, ya no hay vuelta atrás. Roer siempre el mismo hueso es volver siempre sobre el mismo tema, lo vemos aquí, que está casi en la más absoluta oscuridad, cuesta la misma vida ver el personaje que se encuentra al fondo. Defecar en el mundo es no respetar nada. Además, ese mundo está dado la vuelta, ahora veremos su significado. Dejar al menos un huevo en el nido significa guardar para tener en los malos momentos. Poner el mundo al revés, que nada es como debería ser. Depende de cómo caigan las cartas, es que la suerte depende de otros elementos, de otros factores. Este signo en la pared, que es un ojo y unas tijeras, es ojo, aquí se hacen trampas. Las tijeras posteadas significa ojo, aquí te engañan. Es un refuerzo a lo anterior. Los pollos se sienten y palpan, es hacer cálculos prematuros, es decir, volvemos a lo de vender la piel del oso antes de capturarlo. Sentarse entre la ceniza y las heces es ser indeciso. No tomar decisiones, no saben qué silla sentarse y se sientan en medio. El arenque no se fríe aquí, las cosas no siguen su plan establecido. Para freír el arenque entero por el viendo un huevo es para comer las huevas. Hace un gran esfuerzo para obtener un resultado insignificante, porque para comer las huevas no hace falta freír el arenque. Ponerse la tapa en la cabeza significa asumir su propia responsabilidad de sus propios actos, como es freír el arenque para obtener un pequeño beneficio como es comerse las huevas. El arenque cuelga de sus propias agallas, es decir, acepta la responsabilidad de sus actos, reforzando precisamente lo de ponerse la tapa. Hay algo más en ello que un arenque vacío, es decir, a pesar de que parece que el arenque está vacío, vemos que surgen y hay diferentes escenas que se están desarrollando. Por lo tanto, no está solo, hay mucho más de lo que se ve. ¿Qué puede hacerle el humo al hierro? Que no se puede cambiar lo que no se puede cambiar, como decía el torero. Y si no, es imposible. Encontrar al perro en la olla indica que se llega tarde a casa y que al llegar tarde no se ha guardado comida y cuando tú vas a ir a la olla te encuentras con que ya el perro está lamiendo los restos. Uno esquila oveja, otro esquila cerdo. Uno tiene beneficio, el otro ninguno. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Eso ya lo tenemos nosotros. Portar armadura significa armarse de paciencia y valentía, ir armado hasta los dientes. Fijaros cómo lleva incluso un cuchillo en la boca para precisamente indicar que va armado hasta los dientes. Hay que echarle valor para ponerle el cascabel al gato. Un cerdo abre una mordaza. El descuido causa desastre. Golpear la cabeza contra la pared es intentar lograr imposible. El pie calzado y el otro descalzo. Lo principal es el equilibrio. Aunque aquí realmente, si nos pusiéramos a un poquito posterior, nos daríamos cuenta que puede representar tanto lo terrenal como lo divino, es decir, intentar buscar el equilibrio entre ambas fuerzas, ¿no? El pie descalzo va a representar que se está por encima de lo terrenal, el pie calzado indica que se está muy en la tierra y que se está muy unido a lo material, ¿no? Podemos darle diferentes interpretaciones. Aquí nos vamos a la parte más simplista porque estamos entrando en el refranero, no estamos entrando en el campo simbólico, ¿no? Como cuando hemos analizado las claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, nos encontramos con que algunos santos van con una rodilla descubierta, otros van con las dos, unos van descalzos, otros, y cada uno tiene su significado según su entorno. En este caso vamos a darle un significado mucho más simple y más de la época, porque además viene reforzado precisamente con otra explicación de otro refrán que es el mismo elemento iconográfico, pero que a la hora de interpretar las propias palabras de Bruegel tiene un significado distinto al que nosotros le hemos dado aquí. Llevar un tizón de fuego en una mano y un balde con agua en la otra es tener dos caras ante las distintas situaciones. Después veremos cómo lo refuerza en el siguiente refranero, porque además incluye el tema de ir creando la discordia mediante el cotilleo, con lo cual a uno le dice una cosa, a otro le dice la otra, va llevando de un lado a otro y por lo tanto en un lado crea fuego, en otro lado crea agua, ¿no?
morder una columna, y se observa el sombrero de un clérigo en la parte que la corona, es ser muy ostentoso en las creencias de tipo religioso, hipócrita, fariseo, ser capaz de atar incluso al diablo con la almohada, que es que la terquedad lo supera todo, que la constancia se puede conseguir cualquier cosa. Vemos además que está representado con un uso aquí, con lo cual también conlleva la representación del ama de casa, ¿no? Escribir con tiza una deuda, que el tiempo lo borra todo, las deudas se olvidan, etcétera. Podemos ver aquí apuntado, que en la zona de la zorra y la grulla. Soplar en el oído es contar confesiones de otro. Vemos que ahí está con un fuelle. Y pasamos a otro cuadro que él hizo con anterioridad a este, en el que se representan 12 refranes de manera distinta, pero con el mismo concepto iconográfico que hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, el primero, ten cuidado con beber y jugar porque te hace pobre, arruina tu reputación y apesta. Tiene poco doble sentido, ¿no? No beba ni juegue. Vemos aquí la frase escrita en flamenco, que después diremos quién la ha traducido y le daremos su crédito, evidentemente. Soy un oportunista, siempre tiendo mi capa según sopla el viento, que lo vimos anteriormente. Ser un oportunista, actuar según más le convenga. Llevo fuego en una mano y agua en la otra, y paso el tiempo haciendo pausas con las mujeres, es decir, sembrando discordia, mostrando la doble cara. Forma políticamente incorrecta decir que alguien tiene dos caras, o que chismorrea demasiado. Para presumir no tenía igual, ahora reducido a la miseria me quedo entre dos sillas, sentado sobre la ceniza. Acabar en la mierda por su indecisión, ¿no? El ternero me mira con ojos torcidos. ¿Qué sentido tiene tapar el pozo después de que el ternero se haya ahogado? Pues que es inútil ponerse manos a la obra. Fijaros que esto es la traducción, la parte de arriba es la traducción literal de lo que pone Bruegel en el cuadro, que viene en la parte inferior de ese cuadro. Si a alguien le gusta trabajar inútilmente, echa rosa a los cerdos. Malgastar los esfuerzos en algo que no se merece. Como dar pela a los cerdos, o margarita, o no está hecho la miel para la boca de... ¿no? Pues así. La armadura se hace un buen guerrero y así lo pongo un cascabel al gato, como vimos con anterioridad. El cuadro posterior incluso lo refuerza con aquello de ir armado hasta los dientes, ¿no? Con la daga en la boca y demás. La suerte del prójimo me destroza el corazón. No soporto que el sol se refleje en el agua. Pues la envidia, que le impide la felicidad y que intenta tapar precisamente ese brillo con un abanico. Soy orgulloso, colérico e irascible, por eso me doy con la cabeza en el muro. Pues te fuerces a causa de tus propios males, y volvemos a ver que en la representación vuelve a utilizar un pie descalzo y un pie vestido. Siempre me toca la grasa, la carne a los demás y siempre pesco fuera de la red. Pues el que es tonto hace las cosas en vano. Me cubro con un abrigo azul, pero cuanto más me escondo, más me reconocen. Pues eso, que la infidelidad de la esposa hace famoso al marido muy a su pesar y viceversa. Podemos entenderlo también, la infidelidad por parte del esposo, por parte de la esposa. Nunca conseguiré todo lo que aspiro, todavía estoy meando a la luna. Pues pierde el tiempo en actividades futiles. Y el próximo que analizaremos será la figura de... sí, yo creo que se puede entender quién es, ¿no? Que es el Tito Salvador Dalí, que desarrollaremos pues dentro de un mes. Analizaremos figuras como el orgiástico masturbador, en fin, el Cristo de San Juan, que últimamente está teniendo mucha fama por el libro que ha escrito a tres partes, Javier Sierra, Antonio López y la directora del Museo Dalí, en el que Javier Sierra desarrolla mediante una especie novelada, de entrevista novelada a Dalí, que no tiene, en fin, y entonces analizaremos diferentes figuras. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, en fin.
Hombre, muchísimas gracias. Lo de Dalí, esperándolo ansiosamente, porque Ya es, lo sé, lo hago por ti, porque yo tenía planeado Velázquez, pero es la controversia viva, exactamente. no. Para mí, ya te digo, de lo esperpéntico y lo surrealista y el mundo de los sueños, ¿no? La verdad. Mm. Acuérdate que el surrealismo era él, ¿no? Cuando se enfrentó a los franceses, él era todo. A mí me Bueno, eso gusta, decía él, claro, el claro. surrealismo tiene muchas vertientes, ¿no? A mí me gusta más Blake en el sentido de surrealismo, mitología y en cierta manera ocultismo, ¿no? Pero, en fin, Hombre, no, totalmente de acuerdo, pero a mí me no. hacía gracia que el ego que tenía Dalí no lo tenía Blake, ¿no? Eso, por lo Eh, menos yo creo que era un papel, como todo, es decir, él él jugó hizo ese su papel, marca, él hizo claro, su marca, y lo sí. vendió muy bien, es decir, yo considero, cuando era más joven, lo admiraba profunda y rotundamente. No quise ir al entierro, pero no tenía suficientes caudales para poder ir, pero me hubiese encantado. Yo decía que Dalí era mi padre, ¿no? Y muchos de mis primeros cuadros son casi copias de algunas de las ideas de Dalí. Pero después, pues claro, aprendes a ver otras sutilezas en el arte. Dalí era un magnífico dibujante, eso no se lo puede quitar nadie. Y tenía una forma de creación, pero tampoco toda la obra de Dalí, Es de bajo Dalí, mi criterio. alguna es de Puyol, me imagino. ¿No? Hubo una época en la que le obligaban a firmar papeles en blanco, ¿no? Entonces, Hay, pues, hay una anécdota muy curiosa. Bueno, a mí me gusta mucho Dalí, sobre todo por esa historia que pasó con Breton, ¿no? El padre del surrealismo, cuando él lo iban a expulsar y él los expulsó a todos, ¿no? Quiero claro. decir, eso no tiene nombre. O sea, le van a decir que lo van a echar del surrealismo y dice, no, no, vosotros no sois surrealistas, yo soy el surrealismo, ¿no? Y también me gusta mucho porque después también fue el primer pintor en falsificarse a sí mismo, ¿no? Que eso también eso ya es el esperpento y el surrealismo más grande. Yo Bueno, la pregunta que te quería hacer cuando has mostrado los grabados de Bruegel, mm, yo creo que él tiene una parte esotérica y otra exotérica, ¿no? Porque se ven muchas relaciones alquímicas, ¿no? También en la perla donde aparece dentro del mejillón, pues parece un homúnculo, ¿no? Como si estuviera creando un homúnculo. También te digo desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves tú? sí, bueno, le puedes dar vuelta al asunto de cuando analizamos el Jardín de las Delicias del Bosco, también había muchas claves alquímicas, ¿no? Realmente, pero claro, el problema es ¿cómo te diría yo? Puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Depende de lo que tú quieras encontrar en la obra. Son tan universales que realmente puedes encontrar un conocimiento que a lo mejor él no conocía y sin embargo lo estaba dando a conocer desconociéndolo, ¿no? Ten en cuenta que muchos de los pintores usamos claves que utilizan otros pintores y no somos conscientes realmente del alcance de esa clave que nosotros estamos representando, salvo que de verdad tengas un conocimiento iniciático y hayas leído, hayas comprendido parte del proceso fundamental alquímico, que no es otro, el objetivo no es buscar oro, se busca el oro más valioso, que es ser uno mismo, ¿no? Y completar el conocimiento dentro de la evolución. Para eso también se desarrolla parte de la masonería y otra serie de sociedades discretas que van a estar pendientes precisamente de esa evolución. Y esa simbología de llegar al personaje andrógino, que sería la comunión perfecta del Opus Magnum y demás, es complicado. Se puede interpretar perfectamente porque además, vuelvo a repetir, es una iconografía que es común. Entonces nos la vamos a encontrar representada desde los textos del siglo XI. Hay mucha simbología con el rebis alquímico, con figuras, lo que quiera. Realmente se puede encontrar, yo me quedo con las ganas, lo que pasa es que tengo en mente otras cosas, me quedo con las ganas de hacer un estudio alquímico precisamente de la obra del Bosco y vamos a tener, hay suficientes elementos, suficientes pistas para poder entender que podría ser un inicio alquímico. Claro, yo por Yo, ejemplo, cuando vi dime, lo de dime. Bruegel, es que como se ve un patrón muy definido, ¿no? Es que como Claro, igual que hay un patrón con el tema de los refranes, eso de hablando de la sociedad de la francmasonería, pues claro, el llevar una rodilla tapada, la otra a la vista como lo que pusimos que está golpeando un muro que no deja de ser también una pared, ¿no? Claro, claro. cuando hay una serie de patrones dices, oye, ¿por qué se dan esos patrones, ¿no? Como el Hombre, ten símbolo en llama cuenta, al artista o el artista representa el símbolo. es que ten en cuenta que antiguamente funcionaba el mundo totalmente distinto a cómo funciona ahora. Es decir, para tú poder ejercer el oficio de la pintura, tú tenías que entrar dentro de un colectivo. Y en este caso, él participaba, era miembro del colectivo de pintores de Amberes. Entonces, eso como sociedad podría ser también una parte de sociedad iniciática, en la que habría unas claves
que se tendrían que desarrollar de manera iconográfica y a lo largo de la diferente producción de su propia obra. Entonces yo imagino que sí, que puede haber una serie de claves, pero que también es muy complicado porque eso se da más posiblemente a la interpretación. Y claro, a la hora de interpretar, ancha Castilla, podemos interpretar lo que nos dé la gana, pero sí es verdad que hay claves, hay diferentes elementos que podría darnos lugar a algunos elementos que aparecen con alas, otros que no aparecen, unos representan el mercurio, otros representan los principios volátiles, otros, en fin, se puede representar perfectamente y sería digno de un estudio, ¿no? Pasa que Además, yo ahora estoy liado con... es curioso, ¿no? Que Felipe II, que era, digamos, el rey brujo, ¿no? Aunque fuera de eh, cristiano, también fue mecenas, comentaste, ¿no? Del propio Bruegel, ¿no? Sí, bueno, de Bruegel y del Bosco y demás. Ten en cuenta que él tenía un estudio alquímico, Felipe II. Entonces, muchos de los libros, si tú vas al Escorial, verás que muchos de los libros que están en la biblioteca del Escorial están dados la vuelta. Es decir, la tapa está hacia adentro. Que son libros que técnicamente estaban prohibidos porque eran libros que trataban sobre otras religiones, sobre tratados alquímicos, tratados de brujería y demás. Y parte de la culpa de esa adquisición de ese conocimiento la tuvo Arias Montano, que sufrió mucha persecución, pero que nunca llegó la Inquisición a meterle mano precisamente por ser uno de los válidos del rey. Entonces, claro, hay un conocimiento alquímico de fondo y de forma. Y yo entiendo que tanto en los cuadros de Bruegel como en los cuadros del Bosco y la de otros tantos, Holbein, etcétera, nos vamos a encontrar una serie de claves que posiblemente sean generales y formen parte de esas agrupaciones discretas, que seguirían también sus signos de iniciación, sus ritos y demás. La importancia que tiene hoy día, por ejemplo, la masonería es que han pasado 4 siglos desde su creación, por mucho que ellos quieran irse a los templarios y demás, que no es verdad. Han pasado 4 siglos desde su creación, desde la auténtica escocesa, y la importancia es que siguen manteniendo el rito, que es lo que hace que una cosa perviva. En el momento que se cambie el rito, que el rito muera, automáticamente muere el objetivo fundamental, que es la permanencia y la inmanencia de su mensaje. Entonces, yo entiendo que sí, que puede haber claves alquímicas. De hecho, cuando hablamos del cuadro del Bosco, del Jardín de las Delicias, dejé caer algunas cosas precisamente relacionadas con la alquimia, pero sería digno de un estudio, ¿eh? Y de hecho en el libro lo digo, que sería digno de un estudio en mayor profundidad, pero ahora mismo no me ocupa, ahora mismo estoy liado con la simbología de la Capilla Sixtina y con se cumplen 10 años del Gargolarium y entonces lo que he hecho es ampliarlo. Está con más de 1000 páginas, más de 500 citas a pie de página, eh, casi 1000 ilustraciones, en fin, he hecho una ampliación porque voy a hacer una edición muy cortita de 100 ejemplares en una edición de lujo con tapa dura, y numerada, ¿no? Qué Porque se bueno. cumplen 10 años y la verdad es que ha sido un libro que era mi tesis doctoral. Pero esta vez la he ampliado, y ya te digo, de 670 páginas pasa a las 1100 y me quedo corto, es decir, he tenido que quitar cosas. Pero no descarto alguna vez a lo mejor dedicarle un capítulo a la alquimia que pueda contener la obra de Bruegel o la obra del Bosco, porque ya te digo, son iconografías que son básicas. En mi teoría desde el principio es que desde las cavernas estamos repitiendo una serie de símbolos y en fin, y así funciona. No, Pero no me has preguntado nada de Bruegel, ¿eh? era lo que comentaba un poco, digamos, Jung. No, no, si de Bruegel, si yo ahora tengo. Es que fíjate, volviendo al tema, es que se ve como un atanor, es decir, se ve allí como unas de Sí, calabaza sí, que sí, te atanores regalan. aparecen todos los que quieras. Exacto. Entonces, y después también lo que decías de Felipe II, ¿no? Que quien sacaba los libros de la propia biblioteca, el Papa, ¿te acuerdas que hizo una bula que solamente podían leerse dentro de la biblioteca? Si se sacaban era pena de excomunión, solamente el rey Eh, podía entrar allí y leerla. ¿Quiénes fueron los grandes mecenas de Bruegel? Porque una persona se ve que vivía bien, es decir, no era Hombre, es de que clase baja. tampoco, planteate una cosa, la vida antes no es la de ahora. Entonces, yo imagino que sería un señor provinciano, con que le gustaba la fiesta, que le gustaba, y realmente
La obra posiblemente cuando llegara a manos de Felipe II, que sabemos que estaba, la pagaría bien. Es decir, que tampoco creo yo que fuera un problema el tener mecenazgo. Ten en cuenta que, vuelvo a repetir, formaba parte de una asociación de pintores y por lo tanto estaba muy reducido el tema. No es como ahora que pinta cualquiera y venga, vámonos, y pintamos y proyectamos y calcamos y pintamos por puntos y hacemos cuadritos hiperrealistas. No, en aquel momento había pocos pintores y estaban muy solicitados. Y precisamente por la obsesión de haber visto los cuadros del Bosco, también el tema de Bruegel y otros tantos, porque Holbein por sí solo ya merece una conferencia, o Patinir o cualquiera de ellos. Realmente son gente que tienen un carisma, que tiene una profundidad que va mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Ya te digo, un cuadrito que puede tener, no recuerdo si unos 70 por unos 50 aproximadamente, no hay ni un solo centímetro de la obra que no tenga un significado, como hemos visto el jarrito colgado, el plato vacío, todo tiene un significado y pasamos por delante del cuadro y no lo vemos, no lo comprendemos. Y es un problema, porque por mucho que se quiera explicar, seguiremos sin poderlo comprender. Parece, discúlpame, que los pintores flamencos son los descarados, ¿no?, de la pintura de la época, porque siempre, al ser tan populistas, digamos que o se ven culos o se ven Son, personas ca- feas o... son cachondones. Yo el término que utilizaría. La cerveza lleva a eso, ¿sabes? Claro, son gente que disfrutan la vida. Es que realmente ahora mismo nos complicamos porque todos queremos tener un casoplón, todos queremos tener un coche, todos queremos tener una tableta de abdominales impresionante, todos queremos... Pero la vida de antes era mucho más simple. Eh, no acumulaban alimentos porque se estropeaban, no acumulaban bienes porque realmente vivían de una manera muy simple y disfrutaban de la vida. Y también eran longevos, ¿eh? O sea, que había gente que moría con 30 años porque si venía una peste, pues se iba todo el mundo. Pero el que no cogía una enfermedad sobrevivía. Yo entiendo que tenía otra vida totalmente distinta a la nuestra, con menos estrés, con más... Fíjate este que se disfrazaba de campesino y se metía en las bodas. Decía, hay que ser muy cachondo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después, pues claro, en su obra se ve cierta broma, cierto aire burlesco. El pintar a las figuras desnudas, pues lo que significa es precisamente gente inocente, gente que no viene, que son del vulgo, que no tienen lujos, que no visten de manera estrepitosa, que no. Fíjate que el que maneja el mundo con el purga está vestido como si fuera un príncipe, ¿no? Con sus mallas, con sus ropas, con dorados, con púrpuras, con... Y el resto de la gente viste de manera humilde, ¿no? Y en fin, y le preocupa que un cerdo se coma su cebada o que, en fin, son gente que tiene otro tipo de vida, no es la de ahora, ni mucho menos. Gracias a Dios. Vicens, haz tu pregunta, por favor. Sí. Sí, una cosita muy rápida. Era solo saber si la motivación de encriptar la información en los cuadros nace puramente de la diversión o nace también de transmitir un mensaje de algo que no se podía decir. ¿Hasta qué punto? Hombre, antiguamente tenían que superar los problemas de la Inquisición, que en España fue muy blanda comparada con lo que era en los Países Bajos, en Inglaterra, en Francia, donde sí se quemaban la gente por cientos. Entonces, hay un mensaje. Ten en cuenta que una obra de arte cumple dos funciones. Una función estética y otra función ya que corresponde al mensaje que el autor quiere dar. Pero no muchas veces el mensaje que el autor quiere dar se corresponde con el mensaje que es entendido por la sociedad. Entonces, para poder comprender esta obra que tenemos delante, que hemos analizado, hay que vivir en esa época para entender algunos de los refranes y que para nosotros hoy día no tiene ningún significado, no tiene ninguna importancia, pero para ellos era fundamental, ¿no? Entonces, hay cosas que no se captan y hay cosas que se captan. Y hay otros pintores que tienen un mensaje subliminal, un mensaje que va dirigido a personas muy determinadas. Lo vamos a ver en algunas de las obras de Leonardo, lo vamos a ver en algunas, incluso del mismo Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, manda unos mensajes que son totalmente opuestos a lo que sería el objetivo de la cristiandad o el mensaje de la cristiandad, ¿no? Utiliza una serie de elementos que van en contra de lo que se pregona. Pero claro,
para eso hay que estar iniciado en el camino, ¿no? Es decir, son gente que formaban, como vuelvo a repetir, parte de unos gremios, y esos gremios tenían unas claves, por repetir el título de uno de mis libros, unas claves herméticas. Y esas claves herméticas hay que desentrañarlas. El problema del hombre de hoy es que no ve más allá, no sé cuándo, yo creo que lo cité antes, que vamos con orejeras. Entonces no somos conscientes de lo que hay, o de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y de hecho muchos de los símbolos que formaban parte de ese estadio iniciático hoy día están vulgarizados, ¿no? Y entonces nos encontramos con que parece que está muy en la normalidad del día a día y sin embargo tiene su pequeña lectura, es que cualquier cuadro que tú veas, por ejemplo, hay uno que me ha fascinado y que algún día desarrollaremos, que es los cuadros de aves, los cuadros de aves en la que aparece un búho que está orquestando los cantos de otras aves, pero resulta que si escuchamos los cantos de esas aves que están ahí representadas, son todos cantos güeros, cantos feos, y el búho está en el centro dirigiendo ese. Y esas mismas aves que tienen cantos feísimos, que son más graznidos que cantos, están expulsando al jilguero del cuadro, que es el único que canta bien, ¿no? Entonces, tú pasas y en un momento determinado dices, bueno, pues es un cuadro de aves que hay que ver, qué curioso. Incluso un ornitólogo te podrá decir, oye, pues mira, es que esto, y te puede explicar los cantos, ¿no? Pero realmente no entendemos lo que hay ahí. Pasamos a un cuadro de aves, punto. Y sin embargo tiene un significado, ¿no? Que es como la mediocridad se aúna o se alía para expulsar la excelencia, ¿no? Que eso lo vemos hoy día con nuestros políticos entonces no tenemos mayor. Entonces yo sí entiendo que hay cuadros con clave, incluso algunos cuadros que están hechos para ser mirados desde un punto determinado de vista, con objeto de poder ver algo que está escondido ahí, como la famosa calavera de los Holbein y demás. Entonces hay muchas piezas, muchas claves dentro de la obra pictórica que es fácil poderla entender siempre que estés despierto, que es un término, es decir, que tengas una curiosidad por el saber, por entender, pero eso nos pasa en todo, es decir, cuando tú vas a una iglesia, la mitad del mensaje que da la iglesia no lo captas. Y sin embargo está cargado de simbología, incluso la misma ubicación de los santos corresponde a un determinado factor, a un determinado mensaje. La catedral les pasa exactamente igual. No hay ni una coma puesta en una catedral que no tenga que estar allí. Entonces, claro, tú vas a una catedral, como yo he ido cuando era más joven, y bueno, y sales y ya está. Pero el que va allí empieza a entender un mensaje distinto. Es que incluso el suelo de la catedral, si vas, por ejemplo, a la catedral de Jaén, puedes jugar al ajedrez y el recorrido de la catedral es muy distinto. Si eres la dama, así eres el caballo. Entonces es muy interesante porque son formas de interpretar una realidad dada. El problema es que no sabemos interpretarla. Entonces, cuando yo me acuerdo cuando yo presenté mi tesis, que era la primera tesis que se hacía sobre gárgolas, yo diría que en toda Europa, sobre el significado de las gárgolas, ¿no? Porque había una tesis anterior de una muchacha portuguesa que hizo una sobre las gárgolas pero simplemente hacía una descripción iconográfica, no buscaba la simbología. Yo la hice sobre la simbología porque me parecía que había ahí claves que vienen desde la época de las cavernas, de las pinturas rupestres, y quería ver esa relación. Pues lo que te digo, llamó la atención en el sentido de que se hablaba de significantes a través de una iconografía muy determinada y que realmente no sabemos leerla, porque si tú buscas en cualquier manual de arquitectura, la gárgola es un elemento arquitectónico más, pero para mí no es un elemento arquitectónico más, es más, para mí considero que es una obra de arte. Y sin embargo, se cae una gárgola y se guarda en donde sea y a tomar por culo, no hay más nada. Y al precisamente eliminar esa gárgola, está rompiendo un esquema iconográfico y está rompiendo un significante muy determinado, ¿no? Yo me asusta cuando paso por la Catedral de Sevilla y veo que falta una gárgola y digo, entonces parte del mensaje se ha eliminado. Depende la parte del mensaje que sea, si es muy importante o es simplemente un sustantivo que ayuda a ese mensaje, pero sea como sea, tiene una clave muy determinada. Claro, entonces si entras así con esos ojos en una catedral o en fin, en algunos monasterios y demás, ves otro mundo, un mundo que es totalmente distinto al mundo que podemos ver si eres alguien que no está preocupado. Entonces sí, yo creo que hay mensaje, claro que hay mensaje, pero el problema es saberlo leer. Yo me doy cuenta cada día que sé menos.
Y es un problema, es un problema porque te das cuenta que la interpretación que tú haces puede estar coja con respecto a lo que hay. Y aún así mm, es riquísima. Es decir, cuando yo me pongo a hacer un libro, una de las cosas que me dice mi editor, Oscar Fábrega, es precisamente, dice, es que eres de los pocos que hace pie al pie de página. Y en este último, en la revisión del Gargolario, en el primitivo, había 300 pies de página y ya voy por 600. ¿Por qué? Porque hay una obra detrás, una obra que está basada en bibliografía de otra gente y además gente que no son, casi todos son clásicos, son gente con una formación cultural bestial. El problema es que estamos ahora con la inmediatez y nos estamos olvidando de los clásicos, nos estamos olvidando de Platón, de Aristóteles, de la filosofía en general, en favor de un consumismo exacerbado sin ningún significado, porque yo no sé vosotros, yo no soy muy de serie. Cuando veo una serie, acaba la serie y dice, ¿y qué? ¿No? Y es un problema. No estamos preocupados. Y por eso se pierde el mensaje. Antes había un lenguaje que le llamaban el lenguaje de los pájaros y que dominaban los canteros y que cuando algún día dediquemos el tema de la cantería, que yo soy particularmente muy defensor de la cantería, veremos que tenían un lenguaje muy particular que se llamaba la pantoja, no la que canta, sino, y que tenía un significado que era propio de ellos, un argot. Y ese argot pues estaba cargado de simbolismo, de significado. Entonces es una pena desconocerlo. Y sin embargo, tú ves una marca de cantería y es un diccionario. Entonces, es muy complicado. El mundo este es muy complejo. Y además, el problema es que hay muchos fantoches que juega con el misterio, lo mezcla y pervierte la idea. Yo cuando publiqué el libro este de las claves herméticas de la Catedral de Sevilla, pues me he encontrado con que decían barbaridades, auténticas barbaridades, ¿no? Como, yo qué sé, quiero poner ningún ejemplo porque se sabría perfectamente de quién hablo, pero que son cosas que tú no las puedes entender, ¿no? Y en ese caso es pervertir un mensaje que ya es complejo de por sí, encima para que te lo inventes, ¿no? Entonces hay que ir eliminando paja de un sitio, poniendo en otro. Entonces, claro, el campo es distinto y hay que hacerlo siempre desde el mundo académico, es decir, desde el mundo de la formación. Es importantísimo la formación para poder valorar el mensaje que hay y que está ahí y que permanece. Y se hizo en piedra para que permaneciera. Por eso todavía podemos leer las ruinas aztecas, porque se hizo con la idea de la perdurabilidad para que ese mensaje no se perdiera. En el tema pictórico exactamente igual. Hay un mensaje, hay que distinguir, porque muchas veces el artista crea sin ser consciente de lo que está creando. Entonces su lenguaje se escapa a lo que es la realidad mundana. Entonces tú puedes hacer una obra pensando que quieres decir blanco y a lo mejor resulta que es azul marino con dos manchitas coloradas. Es otra cosa. Ten en cuenta que nosotros, yo en eso sí comparto mucho la teoría de Jung y la teoría de algunos de los grandes, en el sentido de que hay un mundo, un universo acásico del que podemos extraer las ideas y del que en cierta manera es como una forma de educación del ser humano a través de una serie de elementos comunes que están ahí. Solamente están para que los cojas y realmente la sensibilidad del momento creativo, sea el momento que sea, es como una puerta abierta. Y esa puerta abierta pues se ha dado muy pocas veces, ¿no? Pero cuando se da y se crean figuras que son universales, ¿no? Y con un mensaje universal. Y ya está, que estoy dando mucho la Nada, chapa. nada. Creo que Vicente Cucala levantó la mano. Sí, Vicente. Sí, Me, me atrevo a preguntar si el claro. tema de los osos bailando podía ser que, como los osos hibernan y cuando despiertan, su labor, su Amborace. trabajo es comer y acumular grasa, nutrirse para pasar el invierno, estos osos, en vez de estar haciendo su trabajo, que es alimentarse, están bailando y sería como la cigarra que en verano canta. Pues me parece una interpretación magnífica. Pues yo le he estado dando vuelta a lo de los osos y no he sido capaz de encontrarle. Claro, lo de pasar No, hambre no, puede ser, yo no digo que sea eso, ni mucho menos. Me pregunto si podían. podría ser perfectamente. Claro, eso yo no había caído en esas circunstancias. Sí, yo lo podría interpretar. De hecho, variaré el PowerPoint y añadiré esa interpretación porque me parece muy lógica y muy correcta.
Y además no había caído lo de pasar hambre. Claro, un oso cuando despierta de la hibernación está muerto de hambre. Y en vez de dedicarse a comer o a devorar, pues se dedica a jugar. Está muy bien, a bailar en este caso. Parece magnífica. Tomo nota y modificaré la presentación gracias a su aportación. Es que eso es lo que yo quiero, que verá que yo no soy ningún genio, ni yo lo que quiero es que aportéis, que haya una conversación, que intercambiemos ideas, porque es más productivo que venga yo y de aquí una charla y a tomar viento. No, es interesante la aportación que acaba de hacer Vicente, me parece maravillosa, ¿eh? Ya te digo que te la copio, como dicen ahora los youtubers esto. Pues, pues muchísimas gracias a No, todos. gracias a vosotros por aguantarme. Nada, hay un tema que también es muy interesante, que yo siempre lo digo y lo comento. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de Pizarro en el curso que hubo, que toda esta gente era hombres de su tiempo, ¿no? Existe la Claro, hermenéutica tan olvidada, que la hermenéutica es comprender un poco una disciplina desde la época y la vivencia de la ejecución y del individuo sobre la misma. Nosotros claro. pensamos como hombres del siglo XXI, no podemos pensar como alguien del siglo XV o del siglo XVII, ¿no? Claro, es que ahora tenemos un concepto muy equivocado de la vida con la actitud esta de cancelación y de modificar. Las cosas son de su tiempo y se actúa como en su tiempo. Y ya está. Y entonces podemos entender la evolución que ha seguido y podemos apoyarla en cierta manera. Lo que no se puede es, por el mero hecho de que cancelar una persona, bueno, ahora en Hispanoamérica o en América, en la cultura de la cancelación del colonialismo, pues suerte tuvieron que fuimos los españoles Si y van a no ir los fueron los ingleses. ingleses o no fueron los franceses o los mismos portugueses que venían con los barcos llenos de esclavos pues nosotros fuimos los que creamos las primeras universidades en Hispanoamérica. Fuimos los que liberamos a los esclavos y de hecho le costó cárcel a Colón por traer esclavos, porque la reina dijo que no podía existir esclavos en el Reino de España y que eran españoles. Fuimos los que primero permitimos que hubiera una catedrática mujer en España. Fuimos los que permitimos que hubiera un profesor de universidad de color, pues ya no se puede decir negro, pero era de color. En fin, creamos 56 universidades. Incluso creamos más en Hispanoamérica que en España. Entonces, no se nos puede reprochar nada más que, bueno, que cancelamos un tipo de religión, sí, en favor de otra, sí, pero eso ha sido siempre, en todo lo que ha llegado, no sacan las barbaridades que hicieron los belgas en África, ni sacan el exterminio continuado y planificado de los indios americanos, pero sí sacan el colonialismo español, que fuimos los Y menos de los, y colonialistas, de los ingleses en Australia, en la India y en claro, todo el mundo, y en en América todos y en todo el lados. Y mundo. ahí tenemos Gibraltar, ¿no? ¿Cuándo van a devolvernos lo que se nos robó de mala manera? En fin, cosas que tú llegues y dices, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Oíste, gracias a vosotros me van a anular la licencia en el Reino Unido de la universidad. Lo siento de verdad, que yo creo que estoy en un lugar donde puedo expresarme No, no, que sí, hombre, libremente. que lo digo en bromas y tú ya sabes que No, estoy de es acuerdo verdad, es total. que es una realidad histórica. El problema es que tenemos hasta miedo de expresarnos. Y te lo digo yo como profesor y por eso estoy encantado de jubilarme. A mí me da miedo ya expresarme en mis clases, porque te puede salir un ofendidito de esto y te puede denunciar y el Sí, problema es que, bueno, políticamente te llega el típico tío que ha sido nombrado a dedo, inspector o no sé cuál, y te puede buscar un problema por expresar una cosa que es histórica. Es decir, sí, yo no he dado ni un solo dato que no sea historia. Es decir, mira la esclavitud portuguesa, mira, incluso está representando el monasterio de Batala con un indio y con un esclavo y con un... sí, es una cosa que pasó y no podemos negar lo que ha pasado. Gracias a eso, nuestros genes, si a mí me hicieran un estudio de ADN, yo tendría de indio, yo qué sé, de hispano, tendría de fenicio, tendría... ¿Por qué? Porque los españoles somos los que más nos hemos mezclado. sí, Nosotros totalmente. Pero siempre, donde tú quiera que fíjate, hemos ido, ¿eh? es que el historiador lo que tenemos que hacer es hacer historia. Fíjate, muchas de las Claro, críticas que me vienen a mí vienen porque hace años hice un estudio sobre los científicos los científicos como científicos, no como ideólogos dentro de la Segunda Guerra Mundial y de la Alemania, ¿no? claro, Y cogí datos de la Cruz Roja y cogí datos de cierto, pues bueno, yo tengo, es decir, dijeron que era un libro revisionista. ¿Desde cuándo se revisiona la historia? La historia se claro. investiga. Bueno, pues tuviste suerte, podrían haberte dicho nazi.
No, no, ya me lo dijeron, pero bueno, no, pero quiero decir, revisionista simplemente porque se hablaba de ciertos descubrimientos. Por ejemplo, cuando alguien ve 7 años en el Tíbet, pues quien hizo un estudio, digamos, de las tradiciones, recuperó textos, pues fueron ellos como podían ir los ingleses o como pudieron ir los españoles, ¿no? Entonces, quiero decir que la historia, y fíjate, y ahora que lo había hablado pues con Vicente Luis en una conversación privada que tenemos. Ahora, como van ya a decir lo que se puede decir y lo que no se puede decir con esto de que los medios tecnológicos van a decir lo que es verdad y lo que es mentira, pues ten en cuenta que lo que dijo en 1984 en esa extraordinaria novela ya se está dando. No podemos ser libres de opinar porque tú pones algo en Facebook que no gusta. Mira, yo el otro día puse, gracias a mis hermanos los mongoles, pues me lo sancionaron porque les había llamado mongólicos. No, no, son mongoles de Mongolia, vamos. Claro, es que vivimos esa época y va peor, porque además interesa tener a la gente sojuzgada para que no haya libertad de opinión, sino que sea todo dirigido y encauzado a una cuestión muy determinada. Yo realmente me da pena por mis hijos, ¿no? Porque entre el feminismo, no sé quién colgó el otro día en Facebook que se estaban vendiendo muñecas de estas de hinchables para sexo y demás, y me pidió mi opinión personalmente y decía, pues claro, es lógico, una muñeca no te va a denunciar. Pues esto es exactamente igual. Es decir, estamos llegando a un paroxismo en la radicalización de ideas que realmente estamos creando, por un lado, hombres perfectamente castrados y por otro lado, estamos castrados ideológicamente. No podemos manifestarnos y tenemos miedo. Yo, por ejemplo, vuelvo a decirte, yo tengo miedo a expresarme libremente en mi aula, porque puede ocurrir que te denuncien por decir, yo qué sé, cualquier cosa. Es que no se me ocurre ningún ejemplo y los que se me ocurren no son para decirlo aquí, pero por decir cualquier cosa te pueden denunciar. Incluso si te tiran un martillo al pie y se te cae en el pie, como me hizo una alumna, y dice, me cago en la... Pues, es que me ha hablado mal, es que no sé, coño, si me acabas de tirar un martillo al pie. ¿Sabes? En fin, cosas de esas. Entonces, yo entiendo que esta época no es una buena época. Yo Nos creo han que es la tocado tiempo, nos han tocado tiempos yo creo que es de difíciles. las peores, ¿eh? Sí. Te pones a revisar y no. Existe además un nivel cultural bajísimo en general y la juventud desconoce cosas que son muy básicas, nada más que tiene que ver cómo escriben, el uso del lenguaje que usan son 300, 400 palabras, no utilizan más. En fin, son, ¿qué te voy a decir? Es lo que hay. Pero bueno, aquí estaremos nosotros luchando para poder poner un poco de un Claro que granito de sí, arena en el inmenso desierto del conocimiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. a Espero vosotros. ya nos dirás cuando saques ese libro la forma de adquirirlo para No, hombre, tú tenerlo. sabes que yo no hay problema. Voy a hacer una tirada de 100 ejemplares, nada más. Después saldrán más, pero no traen rústica. Pero este va con su tapa, con su sobrecubierta, todo color. En fin, me estoy esforzando, lo estoy revisando y ampliando. Y la verdad es que porque ya te digo, se cumplen 10 años y quiero hacer algo bonito. ¿Y qué lo vas a Eh, hacer en A4, eso? no, sí, en A4. Sí, genial, genial. Más Pues, grande, como este último de la simbología del Bosco. A partir sí, de ahora voy a hacerlos más, con ¿cómo te diría? Menos grosor en general, pero mira, el de la simbología de la Capilla Sixtina ya va por 600 páginas claro. Es que y me estoy quedando corto, estoy ahorrando, no quiero entrar en meterme en la interpretación de las escrituras y demás, porque muchas de las claves de Miguel Ángel, que son claves totalmente contrarias al cristianismo, son simbologías sacadas de la Torá, de la sí, Menorá, y entonces es complicado porque es lo que hace es un alegato precisamente al judaísmo, sí. no al cristianismo. Y entonces es muy curioso porque utiliza una serie de simbologías que se repite de manera continuada y además se va a repetir a lo largo de su obra. Pero bueno, ya eso lo pariré después del verano, Pues porque perfecto. ahora para marzo quiero sacar este y tengo otros muchos como el hombre pez, el gigante, en fin, que los tengo empezados, o el de los zooantropomorfos de las pinturas rupestres, que es maravilloso. Pero hace poco se ha descubierto los dos primeros retratos realizado en pintura aprovechando el volumen, el relieve y se ha encontrado en Francia. Dos retratos de carácter naturalista.
en la que se puede perfectamente ver los ojos, la nariz, la boca y el rostro en general. Y es interesante porque eso no estaba cuando yo empecé el libro y lo tengo que añadir, estudiar y ver. Por eso hay que siempre tener en revisión las obras de uno. Digo, no lo descarto, ¿eh? Igual que el Hombre Verde, tampoco descarto ampliarlo porque tengo muchísima más información, que es un tema que no hay nada escrito y quiero ampliarlo. Pues muchísimas gracias, doctor. A Gracias a vosotros, todos y seguimos con la próxima, que es muy interesante, que la de Dalí. ya sabes que Dalí, Basquiat y 4 o 5 locos más. William Blake, claro, ese es un gran maestro, pero eso ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Ya eso ya es otro No, nivel. hablamos de alguien hermético, utiliza el lenguaje hermético, utiliza el lenguaje mitológico y realmente es complicado la lectura de yo no me atrevo a meterle mano todavía. Igual que después de Dalí va a venir Velázquez, porque solamente con las meninas ya tenemos para dar una charla de 1 hora, 1 hora y media. El Blake lo estoy dejando para después. Estoy dejando de postre, porque es muy No, complicado y es muy complicado. es de cuchara fuerte y vino fuerte, Ese es una paella valenciana complicada, de las de verdad, ¿no? En fin, como el es señor de complicado. grandes obras. Pues muchísimas gracias a todos y nos A vemos vosotros. dentro de un mes. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene en Sí, el el día seminario. 27. Me interesa mucho. Ahí, ahí es cuando tú me vas a echar ya por completo del Appleton, ¿eh? No, al contrario, me interesa mucho el título que has puesto. Al contrario, me Sí, interesa sí, pues muchísimo. machaco la pintura de ahora, incluso a los hiperrealistas estos de rellene por puntos. Entonces va a estar gracioso. Totalmente, ya lo sé. Bueno, oíste, yo sé que te meterás con Polo, que eso lo acepto. No me voy a meter, me voy a meter con los... No, porque es que no da tiempo, son 40 minutos. No da tiempo, me voy a meter con los que ponen la banana con esparadrapo y con Ah, va, con Andy cuatro... Warhol, te vas a Con los meter con Warhol. 4 negados estos que hay en la pintura, incluso con los hiperrealistas de rellene por puntos, ¿no? Que te Total. proyectan calca, no sé qué, y una cosa que es así, después cuando le haces la foto, parece mucho más hiperrealista de lo que... No, me voy a meter con la falta precisamente de formación académica y de conocimiento del dibujo, que me Oíste, parece entonces yo sé fundamental. que es decir, la Yoko Ono saldrá por ahí, ella que es una artista tan extraordinaria que ha roto paradigmas con el plátano y el esparadrapo. Yo creo que no, verás, que te va a gustar, aunque voy a dar derecha, izquierda. Abelina le espera a mi lado, va a ser el padre Damián. Ah, perfecto. Pues hacemos así, te esperamos. Muchísimas gracias a todos y Venga, estáis gracias a todos invitados a vosotros. participar. Gracias. Hasta luego. Gracias.